Hasta luego. Hasta luego. Bien, porque vamos a hablar de la vacuna. El mundo entra en la etapa de vacunación. La gran pregunta es cuándo, qué países, con qué vacunas. Está aquí con esta información Inés Capdevila. Inés, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Mucho. A ver, finalmente podemos hablar de esto, ¿no, Inés? Exactamente, el lunes finalmente, después de prácticamente un año de pandemia, porque a fines del año pasado ya empezaban a registrarse los primeros casos de coronavirus en China, el mundo empieza con la vacunación. La vacunación usando vacunas que han sido aprobadas de emergencia y que ninguna ha completado las fases tradicionales de investigación, que son 4, por lo general las que han sido autorizadas, que fundamentalmente es la de Pfizer, llegaron hasta la 3. Y ahí las autoridades regulatorias médicas de los países, de la Unión Europea, de Estados Unidos, le otorgan autorización de emergencia. La primera en recibir la autorización de emergencia en Gran Bretaña, una decisión del gobierno de Boris Johnson que no está exento de cuestionamientos de parte de otras naciones europeas o incluso de Estados Unidos, es Pfizer. El lunes próximo empiezan a vacunar a fundamentalmente 2 grupos, los adultos mayores, especialmente aquellos que están en geriátricos, y a los trabajadores de la salud. Bien. Eso es una decisión política, claramente, primero la de otorgarle la autorización de emergencia cuando, por ejemplo, la autoridad médica de la Unión Europea, la Agencia Médica de la Unión Europea, cree que recién a fines de diciembre le dará la autorización a Pfizer y probablemente a mediados de enero a Moderna y AstraZeneca. ¿Esto vendría a ser sin tener la aprobación de la ANMAT Argentina? Exactamente. Ponele. Ahora en la ANMAT ya está Pfizer y creo que el Sputnik también entraría en el proceso de la investigación de ANMAT. Esta mañana el presidente Fernández dijo que la Argentina empezaría también en diciembre a vacunar. Lo haría a 300.000 personas por trabajadores de la salud. ¿Con cuál? Con la vacuna rusa, que es precisamente la semana que viene ordenó el presidente Vladimir Putin que el gobierno empiece a vacunar masivamente. Pero, ¿está lista la vacuna? ¿Tienen la suficiente capacidad y tienen la suficiente cantidad de dosis producidas? Bueno, y ahí se abre un gran interrogante. Es un interrogante que afecta no solo a Rusia, sino también a la Argentina. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a llegar esas 300.000 dosis a la Argentina? Hay un excedente en Rusia donde el presidente dijo, primero vamos a vacunar a los rusos y después distribuiremos las dosis al resto del mundo. Bueno, eso es una pregunta que todavía no tiene respuesta. No tiene respuesta. Ahora, hay 2 millones de dosis. Y ya producidas de Sputnik, y esas 2 millones de Sputnik van a ser distribuidas supuestamente en Rusia. Porque, y acá está también una decisión política de Vladimir Putin, que es, él no quiere quedarse como rezagado en la carrera por la vacuna, porque es una decisión geopolítica entre dos grandes potencias, que son China y Estados Unidos, que se pelean por llegar primero a la vacuna. Rusia, ex superpotencia, trata de hacer pie ahí. Y el tercer país, 11 de diciembre, el viernes próximo, es Turquía, que va a usar CoronaVac, la vacuna china, que ya tienen varias millones de dosis contratadas y supuestamente va a ser esa. También llena de intriga y decisión política. Todo el proceso de vacunación es una decisión política, no solo una decisión científica. Tiene una base científica, que es la aprobación, pero fundamentalmente política. ¿Cuál es la decisión del presidente Erdogan? El presidente Erdogan está muy complicado, la situación en Turquía se está complicando. ¿Por qué? Porque llegó el otoño, se aproxima el invierno, lo mismo que en Europa, lo mismo que en Estados Unidos, segundas oleadas, empiezan a hacer estragos. La situación económica en Turquía es especialmente frágil, entonces necesita salir a vacunar. El problema es que no han publicado cuál vacuna es. Se estima que es CoronaVac. Pero no se sabe fehacientemente. No, han anunciado que la semana... Bueno, esto es toda la sombra que rodea el proceso de vacunación a nivel global. Ahora, Ine, ¿los países van a recibir la cantidad de vacunas según las dosis preordenadas que ya tienen? Bueno, ahí depende. Si querés vemos este gráfico y te vas a dar cuenta de algo que salta inmediatamente a la vista. Canadá, 9 dosis tiene compradas, preordenadas y compradas, 9 dosis por millón de habitantes. Por habitante, perdón.
Dije, América ¿cómo está un poquito? Latina, Sí. 0,5 por habitante. Opa. Y eso excluye a Brasil, que tiene 1 por habitante ordenada. Ahora, ahí te das cuenta la gran desigualdad Enorme. de la vacuna, exactamente. El acceso a la vacuna y luego el proceso de implementación de la vacunación son dos fenómenos, dos procesos que están trazando grandes desigualdades entre los países y dentro de los países. Porque, Claro. por ejemplo, Pfizer, que es la vacuna británica, que ya hablamos, necesita ser enfriada a 70 grados bajo Sí, cero, que o es sea, muy difícil. ultra freezers, Sí. que salen entre 12.000 y 21.000 y necesitas miles, sobre todo en los países muy poblados. Esos ultra freezers, la vacuna de Pfizer, primero, solo podés moverla 4 veces fuera del freezer. Sí. Entonces tampoco podés trasladarla mucho al interior profundo de un país. Claro. Son vacunas para las ciudades. Ya te traza otra diferencia, que es entre las ciudades y las zonas más Claro. alejadas de los centros urbanos, las zonas rurales. Entonces, acá lo ves muy, muy evidentemente. ¿Por qué? Porque es una cuestión de dinero. Claro, Básicamente, ahora, ayer hablábamos con Marta Cohen, patóloga en el Reino Unido, que es muy súper interesante hablar con ella. Nos explicaba esto que nos estás explicando bien vos, Cine, las posibilidades que tiene cada vacuna y por qué es tan importante que un país cuente con más con una, de una con una vacuna. canasta, es lo que Claro, todos- una canasta, tal Exacto. cual. Bueno, la Grandes Argentina ciudades es un poco eso. podés usar sí. esta de menos 80 grados, pero la de Oxford por ahí la podés mandar, no sé, al interior del país. Al interior del país, exacto. Sí, sí, es la canasta, Claro. claramente. Lo que sucede es que la capacidad de producción de todas las vacunas es limitada Claro. para la necesidad que tiene el Claro. mundo. Primero lo que tenés que establecer es qué porcentaje de la población global vas a vacunar y eso, en función de claro, a eso, partir de empezar a eso. distribuir. Además de que cada país compra sus dosis, hay una especie de organización no gubernamental, que es COVAX, de la cual participa también Naciones Unidas, pero por ejemplo está la Fundación Bill Gates, Sí. que han recaudado un montón de dinero, estamos hablando de miles de millones de dólares, para comprar vacunas y distribuirlas entre los 100, 110 países más pobres de la... Está bien, es decir, que esos países pobres tienen, Claro. aunque sea garantizada, Exacto, pero por Pero ejemplo, mínimamente. países mínimamente Claro, porque y si más vemos esta tardíamente, diferencia. que es lo importante. Porque, por ejemplo, hay la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Duke de Estados Unidos hizo un estudio esta semana publicado en la revista Nature que dice que muchos de estos países que han comprado tantas dosis, después el remanente lo van a distribuir. pero primero... Pero primero se vacunan ellos. Entonces, lo que estima el estudio de Duke es que los países más pobres y con menos recursos, recién en 2024 van a haber vacunada a la suficiente cantidad de población 2000. para alcanzar la inmunidad de 24. rebaño. Exactamente. Opa. Entonces, estamos hablando de una enorme desigualdad muy creciente y muy Claro. peligrosa porque está en juego la vida. Bueno, gran información como siempre. Muchas gracias, Cine. Gracias a vos, Elio. Bien, y ahora seguimos con las noticias de